Ya. Vamos a hacer una reflexión sacándola de este estudio. Pero el tema va a ser metas terrenales y metas espirituales. Y vamos a aprender por qué muchas personas asisten a muchas iglesias y no son salvos. Vamos a leer en la Biblia. La salvación para toda la humanidad no está en el grupo de don Arturo, no está en ninguna iglesia del mundo. La salvación está en Cristo. Aquí vienen a alimentarse y a aprender a leer la Biblia, porque hay miles de congregaciones que comparten la palabra, pero platicando con un joven ayer, le digo, toda iglesia donde te van a cobrar por escuchar la palabra no es el camino correcto. Y ahora nos vamos a dar cuenta como una en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los ejemplos que Dios dejó. ¿Qué tal, Patrick? Dos ejemplos que Dios dejó para ser salvos. Y entendemos que todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, todos tenemos metas. A veces nuestra meta es tener una casita, tener una mejor posición social, tener un carrito, tener una graduación, sacar un título, pero realmente todos caminamos por metas. Todo ser viviente sobre la tierra, todos los seres humanos, caminamos por metas. El ejemplo mío es que salgo a trabajar día lunes y ayer estaba explicando al doctor que me estaba viendo que soy un padre proveedor y sale a la calle esperando la bendición del Señor para poder proveer a mi familia. Y en el momento que Él me quite toda movilidad, no me preocupo porque yo sé que Él va a estar al tanto de nuestras necesidades. En la prueba que yo pasé, por ejemplo, que se me fracturó la muñeca, ayer me hicieron una pregunta, si me iba a quedar de una vez para la operación. Yo no me considero una persona buena, solo trato de obedecer a Cristo. Y le dije, tengo que ir a predicar a las 11 de la mañana. Y me hicieron firmar una hoja que salía bajo mi responsabilidad. Y cuando veo los ejemplos de la Biblia, digo, esto es risible a la par de las pruebas que han pasado personajes que tratan de agradar a Dios. Vamos a aprender ahora. Ustedes me van a ver y se van a ver a ustedes mismos cuando están pasando por una prueba de salud o una prueba económica. Y se van a dar cuenta que las pruebas que ustedes tienen son causas de risa para las pruebas que tienen otras personas. Ahí andábamos caminando, pues, y me pasó este percance. Pero mi boca, Dios me la ha dejado buena. Mis pies están bien para salir a predicar. Y hasta que Él quiera, lo voy a seguir haciendo.
vamos a ver las pruebas que le pasaron a un personaje que fue salvo. Porque ese va a ser el tema de este día. Lo mío no es importante. Lo importante es que ustedes sepan que todos los humanos caminamos, los que están en videoconferencia, los que están en internet. Háganse la pregunta, ¿tienes metas tú? Sí, para esta semana quiero esto. Quiero comprar los frenos de mi camioneta o algo. Pero todos tenemos metas cada semana. Alguien que trabaja en el banco, por ejemplo, su hija, ella tiene la meta de ese pago va a ser tal cosa. Tiene que cumplir para casa o para sus gastos personales, pero todos tenemos metas. Hoy se van a dar cuenta ustedes la importancia de las metas espirituales. Y todos tenemos pruebas. Vamos a comenzar con Cory y nos vamos a dar cuenta qué terrible lo que le pasó a un hijo de Dios. Y él nunca dejó de creer en Dios. Y ustedes autoexamínense. No, que es que mi vecino me está molestando, o que mi tía me ofendió, o que me pasó esto en el trabajo, o que mi esposo me hizo esto. Entonces, vamos a ver lo que pasó a Job. Nos vamos a ir, Cory, el drama de Job. Y véanme ustedes, y se van a poner a reír. Y luego véanse ustedes, ¿cuál es tu malestar en tu corazón? Ah, que mi esposo, ah, que mis hijos, ah, que mi trabajo, que la injusticia. Veamos lo que le pasó a Job. Vamos a leer los primeros dos versículos. Job capítulo 1, versículos 13 y 14. Cory. Y ustedes pónganse a ver cuál es la queja que tienen en contra de Dios. El libro de Job, capítulo 1, versículos 13 y 14. Uno que dijo, perdón, 13 y 14. Sí. Hasta el 15, Cory. Trece, 14 y 15. Job capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job que estaban arando los cerdos de la casa, partiendo cerca de él. Y acometieron los sabeos y los quemaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapó para darle la vida. Mató a todos sus criados. O sea, él se quedó, en este momento Job se quedó sin ningún trabajador. El único que se salvó fue el criado que fue a darle la mala noticia. Antes de salir. Aquí no nos dicen si Job tenía 10, 20 criados. Solo sabemos que Job era millonario. Él tenía mucho ganado. Tenía camellos, ovejas, bueyes. Ahora, ¿qué iba a hacer él para mantener a tantos animales? Él se quedó sin personal. Tú tienes una empresa o trabajas en una empresa. No sé si pueden tener 10 o 30 personas. ¿Cómo se sentiría la persona, dueño de esa empresa, que le dijeran, todos se fueron, solo te quedaste tú? ¿No creen que se sentiría frustrada esa persona? Hablemos del dueño de Walmart.
teniendo muchos almacenes en Walmart. De repente vino un viento solano y mató a todos los trabajadores. ¿Cómo se sentiría ese dueño? Ahora vean ustedes las quejas que tienen en contra de Dios y por qué yo me voy a quejar por lo que me ha pasado. Miren qué pruebas. Veamos el versículo 16, Arturo, por favor. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense qué tragedia. Tras una, otra tragedia. Se había quedado sin trabajadores cuando vino la otra mala noticia. Sus ovejas. Ah, bueno, te quedaste sin personal. Ahora te quedaste sin ovejas. Ahora leamos el 17. Te toca a ti, por favor. Tragedia tras tragedia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, ya no tenía ovejas, no tenía caballos, ya no tenía trabajadores. Ni ovejas. Y seguía Job. Recibiendo noticias. Y nosotros, porque nos tropezamos, sentimos que el mundo se acabó, hacemos una tragedia. No podemos dejar de predicar. Es tan sencillo. Él nunca se separó del amor de Dios. Leamos el siguiente versículo, por favor, Carita. Sería el 18. El 18, por favor. Y el 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea que ni había. La noticia más dura. La más dura. La más dura. Sí, La más O dura. sea, ni había terminado de procesar la primera, la segunda, la tercera y viene viene la otra. O sea, vino una tragedia. Vino otra tragedia. Pero yo te aseguro que así a ti te dicen, le hipotecaron su casa, se la quitaron. Ay, sí, siempre una que se muere. Ahora imagínense todo lo que le pasó a él. Bueno, en materiales, ahora sus hijos. ¿Cómo ama uno a sus hijos? Eso estaba platicando yo con doña Mercia ahorita. Le digo, nosotros como padres a veces nos equivocamos. A veces prejuzgamos a nuestros hijos. De igual manera, a veces los hijos prejuzgan a sus padres y quieren mantener una razón. Entonces, aunque nosotros nos equivocamos, amamos a nuestros hijos. Porque el amor no está conectado con los errores que se cometen. Porque regularmente la gente dice, es que si me amaras no me hubieras hecho eso. Pero no nos ponemos a pensar de que esa persona es víctima del diablo, que le metió en su cabeza que cometiera tal o cual error. Y la persona no tiene la suficiente fortaleza espiritual para rechazar esa tentación. Pero en este caso fue tragedia total. A él se quedó sin casa, sin trabajadores, sin ganado, se quedó en la calle totalmente. Ahora leamos, doña Mercy, los siguientes 2 versículos, el 20 y el 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. de Jehová bendito. Siempre bendijo a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra tragedia. Debemos seguir bendiciendo el nombre de Dios, porque finalmente entendemos quién me dio los brazos. Dios. Y Él me los puede quitar, porque Él dice en Deuteronomios capítulo 8, versículo, leamos Ana, y vamos a leer el libro de Deuteronomios capítulo, si no me equivoco, estamos en el 8, versículo 2. ¿Quién es el que nos aflige? ¿Quién es el que nos aflige y el que nos prueba para ver qué tenemos en nuestros corazones? Por favor, Anaí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para robarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿quién es el que te hace recorrer en el camino de tu vida? Muy bien. ¿Quién nos hace caminar? ¿Para qué? Para afligirte y para probarte. Quiero ver cómo está tu corazón, Carita. Quiero ver cómo está tu corazón, Anita. Quiero ver cómo está tu corazón, Arturo. No es que seamos buenos, aquí estamos. Pero yo siento que así como uno, ¿va? Que conoce ya de Dios y todo eso, que la prueba sea personal, tal vez se siente así como usted, va, bueno, ya pasó. Si hubiera pasado a mí, yo también diría lo mismo, pero uno como familia, ver el dolor de otra persona es un poquito más difícil. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Había terminado este pasaje. Ustedes les duele lo que a mí me duele. Me lo mostraron ayer. Toda la familia. Sentí el amor de toda mi familia. Solidarizándose. Hasta sentí que no me merecía tantas atenciones. Me sentí como, es injusto que me traten así. Pero lo hacen porque me aman. Pero acaban de hacer una pregunta. Pues gracias a Dios que Dios nos ha dado el amor familiar. Acaban de hacer una pregunta. Ya no iba a continuar con este tema porque el tema es ¿qué metas tenía Job cuando dijo, no? Todo me lo dio Dios. Si Él me lo dio, Él me lo quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Qué metas tenía Job? ¿Terrenales o espirituales? Espirituales. Metas espirituales. Fue salvo. Entonces nos damos cuenta de que no todos soportan la prueba. Veamos, licenciado, cómo la misma familia muchas veces no soporta la prueba que Dios le pone a un ser humano. Veamos Job capítulo 2 versículos 9 y 10. Ya me iba a salir de este tema, pero tú hiciste algo muy importante. ¿Cómo reacciona la familia? Que no es espiritual. Job 2, 9 y 10. Por favor, licenciado. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios,
Dios. Miren qué meta espiritual más linda la de Job. Su esposa a la par le dijo, maldice a tu Dios, nos quitó las ovejas, nos quitó todos los bienes materiales, se llevó los camellos y se lleva a nuestros hijos, Job. Y no solo eso, cuando esta señora le dijo esto a Job, y él había caído en desgracia de salud, ¿sí o no? Ya le había caído una sarna en el cuerpo. Y le dice, todavía si no reniegas en contra de Dios, maldícelo. Pero ahí el enemigo también actúa, acuérdate que esos son dardos del enemigo. Lo que le está diciendo Karen, por eso dice esto. Porque dice ella, ¿cómo reacciona la familia? A ella le dolía lo que le estaba pasando a Job, ¿sí o no? Le estaba quitando a sus hijos también. ¿Será que eso caería como cuando a veces nosotros renegamos? Y uno dice, ay, pero ¿por qué Dios yo te he pedido tanto? Algo así, digo yo, porque Algo similar. es algo similar. Es que, ¿por qué Dios me quitó a mi marido? Porque Dios me quitó a mi marido. Él no te lo ha quitado, te lo ha quitado el diablo. Si Dios hizo el matrimonio y tú no tuviste la sabiduría espiritual para escoger a alguien que no te fuera a fallar. Entonces, nosotros comenzamos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? En todo esto dice, Job no pecó. Ahora estamos hablando metas terrenales y espirituales. Job nos quitó la casa, nos quitó las ovejas, Los camellos. los camellos, nos quitó a criados. nuestros hijos. ¿Qué metas tenía la mujer de Job? Terrenales. Terrenales. En ningún momento Job pecó, dice. Fue salvo. Ese es el estudio. Y esa va a ser la reflexión. En la mente de los seres humanos siempre van a haber metas, terrenales o espirituales. Ahora, estas metas se dividen en 3 grupos de personas. ¿Cómo? Estas metas se dividen en 3 grupos de personas. En el primer grupo encontramos aquellas personas que no quieren saber nada de Dios ni conocer su palabra. 100% metas terrenales. ¿Habrá salvación ahí? No. No quieren saber nada de lo espiritual. Encontramos al segundo grupo. En el segundo grupo encontramos aquellas personas a las cuales les es indispensable pertenecer a un nombre de religión. Llámese, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy príncipe de paz. Esas personas se sienten mal si tú les dices, yo soy cristiano. No, pero ¿a qué iglesia es? ¿Es mormona? ¿Es católico? ¿Es evangélico? Ese grupo de personas dependen de un nombre de religión. El mayor porcentaje de sus metas son terrenales y logran algunas espirituales, porque las iglesias algo hablan de Dios para mantener un negocio. Tienen algunas metas espirituales porque se alimentan de filosofías humanas. Ahora no voy a ser yo, ustedes lo van a aprender mediante la Biblia. ¿Quiénes son esa clase de personas? El claro ejemplo que Dios dejó en la Biblia de este segundo grupo se llama un señor, se llamó Nicodemo. Él
tenía un nombre de religión. ¿Cuál era el nombre de religión? El judaísmo. Yo soy del judaísmo. Ahora, en un salón de clases, hay una dinámica. Está el maestro y los estudiantes. Los estudiantes, ¿qué hacen? ¿Aprenden o enseñan? Los estudiantes aprenden. ¿Qué hace el maestro? Enseña. Él tenía el privilegio de que tenía un nombre de religión. Se mantenía en la iglesia. Escuchen a aquellos que creen que en las iglesias está la salvación. Nicodemo tenía un nombre de religión, ¿sí o no? Sí. ¿Se mantenía en las iglesias, sí o no? Ahora van a aprender que también tenía el privilegio de enseñar. Vamos a leer Dafne. Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 10. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si tú eres un maestro, o sea, el maestro, ¿qué es lo que hace? Tiene ese privilegio de predicar. Y no era salvo y estaba en la iglesia. Por las religiones. Leamos, Dafne, cómo fue que Jesús le dijo. No sabía cuál era la salvación, pero estaba en una iglesia. ¿Cuál es la cita? Dice. La cita es el libro de Juan, capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él no sabía cuál era la salvación. Ahora bien, ¿qué era Nicodemo? ¿Estudiante? Maestro. Era un sacerdote. ¿Tenía el privilegio de enseñar? ¿Sí o no? Sí. ¿Y era salvo? No. Fíjense pues, el estudio. No son las iglesias las que dan la salvación. No crean que un hombre de religión te va a dar la salvación. Leamos, licenciada, cómo fue que Nicodemo quería aprender acerca de la salvación. Vamos a leer el libro de Juan. Creo que está del 13 en adelante. Sí, o sea que él, ustedes ya saben que él pertenecía a un hombre, tenía un nombre de religión, ¿sí o no? Podemos leer cómo puede un hombre no ser siendo. Vamos a leer, ¿Qué es lo que está licenciada. buscando? Vamos a leer, licenciada, el libro de Juan, capítulo 1, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ella no está, no sé si lo leo yo o lo Léalo usted, licenciado. Bueno, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él quería ver cómo iba a ser la salvación. Ahora respóndanse ustedes. ¿Se mantenía en las iglesias Nicodemo? ¿Era maestro? Más que un predicador, que un pastor. Y no sabía de dónde venía la salvación. Van a las iglesias, reciben privilegios. Y hay tanta maldad en los que dirigen las iglesias, que así como engañan con el bautismo, no les explican cuál es la salvación. Solo se ponen a leer, ni siquiera los ponen a leer. Tienen que escuchar 20 minutos o media hora su filosofía.
y según ellos se van a su casa salvos. Pero Nicodemo, siendo maestro de la ley, era salvo, pero estaba en las iglesias, ¿sí o no? Sí. Y no era salvo. Ahora están aprendiendo ustedes que la salvación es lo que ustedes están haciendo ahorita. Ustedes ya son convertidos ¿a quién? A Cristo, no a don Arturo, a Cristo. Ustedes están ubicados en el tercer grupo. Hemos visto el primer grupo, el que no quiere saber nada de Dios, sus metas son terrenales. El segundo grupo, Aquellas personas que están en las religiones los religiosos que van a las iglesias, y tienen más metas y terrenales. dejó un ejemplo claro, Jesús, de este grupo de personas. Dejó a Nicodemo. Vean el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo y a Pablo. Es una falsa salvación. Tenemos el ejemplo de Pablo. Gracias por recordármelo. Y eso nos vamos a ir a Gálatas. Patrick, tú me vas a ayudar. Vamos a buscar el libro de Gálatas. Y ahí todavía continuamos con el número 2. Ya estamos con el número 2. No son salvos. No, sí, todavía Algunos sí. Va. Dale, pues. Vamos a leer, Patrick. A Gálatas. Esto lo vamos a hacer porque me acaban de hacer otra pregunta. O una observación. El ejemplo de Nicodemo y el ejemplo de Pablo, que él tuvo que salirse de ese grupo religioso o de esa iglesia para llegar a la salvación. Leamos Gálatas capítulo 1. Versículos 11 hasta el 14. Este es otro ejemplo, hasta que Dios en su misericordia demostró el camino de la salvación. Ahora, le mostró Jesús a Nicodemo el camino de la salvación, entonces fue salvo. Ya no era necesario decir, soy católico, soy evangélico, soy mormón, soy testigo de Jehová. Jesús, la salvación. Veamos, Patrick, Gálatas capítulo 1, del 11 al 14. No, vamos a leer, tú vas a leer 2 versículos, el 11 y el 12, y Celeste va a leer el 13 y el 14. ¿No se te escuchó? ¿No se te escuchó, hijo? No se escuchó, pero ustedes sí lo leyeron. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí. Ahorita va a ser este. Permíteme, Patrick. Vamos a explicar lo siguiente. Aquí, Pablo explica lo siguiente. ¿Gálatas qué era? Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. 11 al Y 14. sí sería bueno que lo repitiera, ¿Por qué no lo oímos? Pero no se escucha lo que dice Patrick. No, decilo tú. Va, miren pues, yo lo voy a leer acá. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según los hombres. O sea, él no creyó en las iglesias. Él se convirtió a Jesucristo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Quién enseña en las iglesias?
Los hombres. hombres mortales que se equivocan, sino por revelación de quién. Esa es la salvación, la conversión a Cristo. No sé si Celeste puede leer los versículos 13 y 14. A ver si escucha. Celeste, tú puedes leer los versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Ah, no, es que a mí me enseñaron que en la iglesia mormona, ahí voy a aprender la palabra. No, dice Pablo, yo no la aprendí en iglesias. Ah, no, es que a mí me enseñaron la primera comunión en la iglesia católica. Ah, no, es que a mí me hablaron del bautizo, los evangélicos. Dice Pablo, en el judaísmo, que es una religión, yo cometía tantos errores. Hasta que me salí del judaísmo, fui salvo. Fue salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es otro ejemplo claro de la salvación. Ahora respóndanse ustedes. ¿Está la salvación en las iglesias? No. Pero hay un grupo de personas religiosas que creen que la salvación está en un nombre de religión. ¿Este ejemplo es del 2 o del 3? Del número 2. Todavía. Número 2. Ahora, Pero ya este ejemplo ya muestra de que tuvo que salirse de las religiones. tuvo que salir de esa religión. Ajá. Ahora, este va a ser un ejemplo más claro del tercer grupo. Ahora, ¿qué significa lo que dijo Pablo? Una persona puede asistir a una iglesia católica, evangélica, mormona, pero hasta que Dios en su misericordia, por medio de Jesucristo, le enseñó el camino a Pablo, fue salvo, ¿sí o no? Tuvo él que decir públicamente que las tradiciones no salvan, ¿sí o no? Él tuvo que explicar que la iglesia no te daba la salvación. Tuve que salir del judaísmo, dice, porque ahí me llevaban mi papá y mi mamá. Venite, hija, venite, hijo, vamos a ir allá a la iglesia de los santos de los últimos días. Vamos a ir con los testigos de Jehová. Hasta que Dios, por tradiciones de mis padres, dice, hasta que Dios me mostró que por Jesucristo venía la salvación. Ahora viene el tercer y último grupo. Con respecto a Pablo, hay otro punto que sí quisiera poner énfasis. Pablo nos enseña también, a Pablo le temían, porque él era asesino. Aquí lo dice. A Pablo le temían porque él mataba personas. Pero a la hora de convertirse, hasta sus propios enemigos se burlaban de él porque él tenía que ser como Jesucristo. Y tuvo que renunciar hasta el poder que él tenía físicamente, porque él no era una persona suave para poder golpear. Y él permitió que lo golpearan al igual que Jesús, renunciando a aquel poderío físico que él tenía. Pablo enseña muchas cosas, de verdad. Exactamente, y él tenía el poder para matar cristianos. Pero él dice, yo en el judaísmo hasta perseguía a los cristianos. ¿Conocía la verdad Pablo en ese momento? Tuvo que salirse de la religión para que Dios le quitara las vendas. No, es que yo en el catolicismo, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, y ahí por tradición, ahí me enseñaron. Pablo nos deja ese ejemplo bien claro. No son las iglesias. Yo en la iglesia y en la religión cometía muchos errores. ¿Dijo así? ¿Sí o no? Sí. Tuve que ser cristiano para ser salvo. Pero para ser cristiano voy a sufrir. ¿Sufrió Job? ¿Sí o no? Sí. ¿Fue salvo? Sí.
Ahora viene el tercer ejemplo y último. Ya encontramos el primer grupo, los que no quieren saber nada de Dios, metas terrenales. Segundo grupo, los religiosos. La mayoría, metas, algunas, porque se alimentan de filosofías humanas. En esos grupos que Dios dejó como ejemplo a Pablo y a Nicodemo, ese grupo de personas religiosas son salvas hasta que dan el paso de renunciar a un hombre de religión y saber que Jesucristo es la salvación. Él es la salvación. Último grupo, encontramos a los cristianos convertidos. No les interesa tener un nombre de religión. No les interesa un nombre de religión, porque ellos trabajan primeramente para el reino de Dios y su justicia. Pregúntense si Pablo era mormón, testigo de Jehová, católico. ¿Qué era? Cristiano. Es ahí es donde empiezan a decir la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. También hay un Ahora, punto donde la gente viene y dice, yo soy cristiano católico, yo soy cristiano evangélico. así, Ya van las religiones. Hay una gran ya van las religiones. diferencia. Ya van las religiones. Ahora, escúchenme esto. En el primer siglo, Dios dejó claro. ¿Por qué mataban a Pablo? Porque decían que era católico, evangélico. A él le preguntaban. Y cuando él decía que era cristiano, ¿qué hacían? Les daban fuego, los crucificaban o los asesinaban. ¿Por qué? ¿Por religiosos o por cristianos? Por cristianos. Entonces, ¿qué sucede en el tercer grupo? En ese grupo encontramos a los convertidos al cristianismo. La mayoría de sus metas son espirituales. Algunas son terrenales. ¿Por qué razón? Porque son las que nos ayudan a cumplir con los compromisos en esta tierra. Veamos el galardón de ellos, David. Está en Apocalipsis 22:12. Ellos van a recibir un galardón. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Ese es el galardón que van a recibir los del tercer grupo. Por eso decimos, las metas de ellos son espirituales. Ahora, ¿por qué trabajan en algunas terrenales? Estamos en el mundo. Leamos cuáles son las metas terrenales que ellos tienen. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Esas son las metas terrenales Primera de Corintios, capítulo 4. Esas son las metas terrenales. Ahora va la diferencia entre los religiosos, David. Los religiosos, para ellos no es lo importante. Ellos ni quieren trabajar. Quieren que las ovejas los mantengan agarrando un par de palabras, ofrenda y diezmo como un pretexto. Pero miren lo que hacían los apóstoles.
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Sí, pues para alimento, comida y techo. Para alimento hay metas terrenales, ¿sí o no? O sea, hay metas espirituales, hay metas terrenales y metas espirituales. Ahora, para cerrar el estudio, en el tercer grupo encontramos a un cristiano convertido. No le interesa tener un nombre de religión, lo dijo Pablo, ¿sí o no? No me interesa un nombre de religión. Tiene más metas espirituales y pocas terrenales. Porque él trabaja primeramente para el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Va a recibir un galardón en el cielo. El ejemplo más claro que Dios dejó en este grupo fueron sus apóstoles. Luego sus discípulos y sus seguidores hasta el día de hoy, como nosotros. Tratamos de seguir a Cristo, no una religión. Es lo que les estaba explicando al joven de ayer. Nosotros no buscamos una religión, buscamos la verdad en esto. Se lo dije a usted ayer, doña Mercy. Su salvación está aquí y es única y personal. Si Anaí comenzó a buscar nuevamente de Dios, ella está buscando su salvación. Si van a un lugar donde les cobran la palabra, va a ser otro estudio. Los llevan por un camino engañado, porque ellos tienen más metas económicas, terrenales, que espirituales. El ejemplo claro que Dios dejó son sus apóstoles, sus discípulos y los seguidores, hasta el día de hoy. Entonces nos damos cuenta que Dios, ayer me dijo un doctor, mi versículo favorito es Jeremías 33:3. Y él no sabe la profundidad de este versículo, porque dice Dios, yo te quiero enseñar muchas cosas que están aquí en la Biblia que tú no conoces. Estas verdades que ustedes están escuchando, Dios te las quiere mostrar para que comprendan que ustedes están en el tercer grupo. Ustedes ya, Dios les está quitando muchas vendas. Ustedes ya no van a defender un nombre de religión, van a defender las escrituras. Cada día sabemos que nosotros estamos aquí y ante nuestras narices las escrituras se están cumpliendo. Las guerras en contra de Israel siguen planificándose. Sabemos que los reyes del Oriente, los chinos, Japón, Corea del Norte, ya hicieron alianzas con el reino del norte, que es Rusia, para ir a atacar a Israel. Sabemos que el siguiente paso es conformar un séptimo poder, que es el nuevo orden mundial, que son los países que se van a alinear para darle la vida al anticristo. Y llegó el fin. Solo es de que nos sigamos preparando. Y un esposo, un hermano, un papá, al ver el crecimiento espiritual que ustedes tienen, le va a interesar, porque ustedes ya van a ser luz para un compañero que esté confundido acerca de la salvación. Te hago una pregunta, Anaí. ¿Tú ya aprendiste que las iglesias salvan o Cristo salva? Cristo. Esa luz tú se la puedes dar a tu compañero de estudio, ¿sí o no? Porque él está confundido. Ustedes, los que ya escucharon este estudio, lo pueden hacer con su compañero de trabajo, con su compañero de estudio, con su vecino. Ya nadie los va a engañar, porque ustedes vieron los ejemplos que están, no porque don Arturo los dijo, están aquí en la Biblia, ¿sí o no? ¿Fueron salvos todos los apóstoles? No
todos los discípulos, los seguidores al cristianismo. No todos. El único, el hijo de perdición, Judas. ¿Cuál era su meta? El dinero, 30 monedas. ¿Cuál era la meta del terrenal o espiritual? Él estaba en el segundo. Muy bien, consecuencia. Porque él buscaba, estaba a la par Buscaba. de Jesús. Pero lo económico. Su meta era recibir 20, 30 monedas por Cristo. Esa era su meta. ¿A quién le toca la oración en este día? Creo que a Celeste le toca, ¿verdad? Porque de ahí Vamos a orar, Celeste, para darle gracias a Dios por este estudio y los felicito que se conectaron, aunque están en una actividad, pues se conectaron para aprender más de la palabra. Señor, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de aprender el día de hoy de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están presentes. Bendícenos, Señor, guíanos siempre, danos la sabiduría para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y tenerte siempre como una prioridad en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.